Desarrollo del lenguaje oral en la etapa escolar. A partir de la edad escolar, la mayor parte del desarrollo de forma del lenguaje está destinado a su depuración. Además de ampliar el vocabulario, los niños y los adultos alcanzan un control cada vez mayor de su lenguaje. Por otra parte, aparece una forma de comunicación, la lectura y la escritura, que permiten nuevas formas de interacción con muchos interlocutores, incluso con algunos que ya murieron hace tiempo, pues los niños y las niñas en esta etapa van a experimentar un salto tanto cuantitativo como cualitativo en cuanto a capacidad lingüística se refiere. El ingreso en la etapa primaria va a proporcionar herramientas para que los niños mejoren su comunicación y su lenguaje, pues esto se debe en gran medida a los avances cognitivos que se han desarrollado desde la infancia más temprana y que ahora asientan las bases para construir procesos comunicativos y lingüísticos. Dentro del desarrollo morfosintáctico es el desarrollo lingüístico que tiene lugar durante la edad escolar. Consiste en la expansión de las formas sintácticas ya existentes de manera simultánea con la adquisición de formas nuevas. Los niños continúan ampliando el alcance de sus oraciones mediante la elaboración de las frases nominales y verbales, la yuxtaposición y la subordinación. También se amplía y se añade el aprendizaje de la forma pasiva. Aprenden a utilizar una regla morfológica, parte de la hipótesis de un pequeño conjunto de palabras, tienen que ser tratadas gramaticalmente de cierta manera. La primera utilización de un señalizador morfológico se basa casi con toda seguridad en alguna forma de memorización mecánica. Después se hará una generalización de la misma y a partir de ahí se terminará por establecer la regla. Dentro de los hitos más importantes del nivel morfosintáctico de los 6 a los 7 años, el niño presenta una utilización de la voz pasiva y las conexiones adverbiales, un incremento en la producción de pronombres posesivos, mejor utilización de adverbios y preposiciones de espacio y tiempo y formas irregulares de los verbos. Existe una mayor concordancia de los tiempos verbales entre la oración principal y la subordinada. Hasta los 9 años los niños aprenden a usar recursos lingüísticos para elaborar un discurso con mayor hilación y coherencia. Hasta los 6 y 10 años los niños realizan mayor uso de los tiempos verbales, preposiciones y pronombres, aumentan el uso de conectores para la hilación de frases, logrando estructuras gramaticales más complejas, oraciones subordinadas. Hasta los 12 años, los niños predominan con la utilización del por qué y cuándo, así como el de sí y para. Desarrollo pragmático. El ámbito donde se produce un desarrollo lingüístico más importante durante la edad escolar es en el uso del lenguaje o pragmática. Es en este ámbito donde podemos perfectamente la interacción entre el lenguaje y la socialización. Durante los años escolares, el proceso cognitivo y la descentración permite a los niños comunicarse de una manera más eficaz. El abandono del egocentrismo les capacita para adoptar la perspectiva de otras personas, aunque cuando la situación es muy difícil y compleja, les cuesta más trabajo ponerse en el lugar de otro.
Por lo tanto, a medida que los niños avanzan en su conocimiento de la estructura del lenguaje, también pueden concentrarse más en su audiencia. La descentración es el proceso por el cual se pasa de descripciones rígidas y unidimensionales a descripciones más coordinadas y flexibles, lo que permite a ambos interlocutores darse cuenta de que cualquier tema puede abordarse desde diferentes perspectivas. Edad en años, edad de 6 años. Las repeticiones se hacen más elaboradas, se utilizan conjunciones adverbiales, entonces, así, aunque. Edad de 7 años. Utiliza y comprende la mayoría de los términos descriptivos. Las narraciones constan de un principio, un final, una trama y una resolución. Edad en 8 años. Se definen temas concretos, reconoce los significados no literales de las peticiones indirectas, empiezan a tener en cuenta las intenciones de los demás. Edad de 9 años. Identifican el origen del problema cuando realizan aclaraciones, producen todos los elementos de una gramática de cuentos. Edad de 11 años. El 20% de sus enunciados narrativos comienzan con un entonces. Defiende temas más abstractos. Edad de 12 años. Utilizan conjunciones adverbiales más sofisticadas, sin embargo, en cualquier caso. En cuanto al desarrollo semántico del lenguaje oral, encontramos que en la edad escolar los niños van incrementando su vocabulario y van precisando el alcance de sus significados. Progresivamente van adquiriendo un conocimiento abstracto del significado, de una manera independiente de los contextos y las relaciones interpersonales. En este sentido, tienen que reorganizar los aspectos semánticos del lenguaje. Esta nueva organización se manifiesta en la forma en que los niños utilizan las palabras. Durante los años escolares parece producirse un cambio en el procesamiento cognitivo, en el almacenamiento y la recuperación de la información. Esto refleja una transición de una modalidad visual no lingüística a una clasificación de carácter lingüístico. Los primeros cambios tienen lugar durante la primaria, que es donde comienza a marcarse esa transición de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto. Los niños de la primaria también desarrollan un lenguaje no figurativo, y esto les permite utilizar el lenguaje de una manera auténticamente creativa, utilizando palabras de una manera imaginativa y no literal, para crear una impresión emocional. Escenarios como la conversación, la enseñanza en la escuela y la escritura suelen recurrir con frecuencia a expresiones figurativas, como en el caso de las relaciones metafóricas, donde por ejemplo un niño puede utilizar colores para describir estados psicológicos. Los niños mayores desarrollan incluso la comprensión de proverbios o refranes que constituyen el último tipo de lenguaje figurativo. Entre los hitos más importantes del nivel semántico, encontramos que a los 7 años los niños utilizan derecha e izquierda, delante detrás. Pasa de emplear definiciones de una sola palabra a definiciones más sofisticadas. A los 9 años se ha finalizado la mayor parte del cambio sintagmático paradigmático. Se empiezan a interpretar estados psicológicos descritos mediante términos físicos, frío, azul, aunque con poca precisión. A los 10 años se comprenden la mayoría de los términos de parentesco. A los 11 años se pueden crear definiciones abstractas. Utilizan todos los elementos de las definiciones convencionales. Comprenden los estados psicológicos que se describen mediante términos físicos. A los 13 años se comprenden muchos refranes. Desarrollo fonológico. Los niños han completado su almacén fonético al comenzar los años escolares, aunque en algunas palabras, en especial las largas, les pueden seguir causando dificultad. Entonces, la conciencia fonológica resulta estimulada por todas aquellas actividades de aprendizaje, de la lectura y la escritura. La elevada correlación entre la presencia de dificultades en la lectura y dificultades en las tareas de conciencia fonológica pone en manifiesto la relación entre el desarrollo metafonológico y el aprendizaje de la lengua escrita que se refuerzan mutuamente. La primera fase del desarrollo de la lectura es denominada etapa alfabética, que dura hasta aproximadamente el segundo grado de primaria.
Los niños se concentran fundamentalmente en la decodificación de las palabras. Entonces, para el proceso de lectura, los niños necesitan poder leer, pero los niños necesitan además saber qué es lectura y para qué sirve. La parte difícil de este proceso de lectura se refiere a las capacidades metalingüísticas necesarias para integrar el sistema de los sonidos con el de la escritura. Dentro de los hitos más importantes del desarrollo fonológico tenemos el proceso de lectura. Hacia los 7 u 8 años ya la mayoría de los niños ha adquirido el suficiente conocimiento de los fonemas, grafemas, las sílabas y las palabras que necesita un lector competente, lo que se traduce en mayores habilidades comprensivas. Las palabras adecuadas en un contexto se leen con más velocidad que las palabras extraídas de manera aleatoria, fuera de un contexto. En esta etapa los niños empiezan a reconocer las palabras a partir de su configuración visual, por lo que prestan una especial atención a la primera lectura y a la longitud de las palabras, mientras que ignoran el orden de las letras y otras características. Otra de estas características de los hitos es que durante la segunda etapa, que se extiende entre tercero y cuarto de primaria, los niños ya son capaces de leer palabras desconocidas. La tercera fase, que abarca desde cuarto de primaria hasta el final de la primaria, supone una línea divisoria donde el énfasis lector se reorienta desde las primeras habilidades de decodificación hacia la comprensión. Durante la secundaria, ya en la cuarta fase, los adolescentes utilizan capacidades de alto nivel, la inferencia y el reconocimiento del punto de vista. A partir de los 7 u 8 años, la lectura se va haciendo cada vez más automática. Las diferencias entre un niño de 7 y un adulto en cuanto a su capacidad lectora son, por lo tanto, fundamentalmente de carácter cuantitativo y no cualitativo. Otro hito importante es el proceso de escritura. Hacia tercero o cuarto de primaria, los escritos de los niños van evolucionando desde una perspectiva egocéntrica hacia una preocupación por las reacciones del lector. Los niños empiezan a revisar y a corregir su trabajo. Hacia los 7 años, los niños empiezan la fase de consolidación. Durante esta fase ya pueden escribir por sí mismos, recurriendo a las primeras escrituras que utilizan en el habla y además en la misma proporción. Durante la fase de diferenciación, los escritos empiezan a adoptar sus características gramaticales peculiares, con lo que el habla y la escritura se diferencian. Esta fase suele comenzar hacia los 10 años. A los 13 años, de 8 a los 17, de 11 en 5